Buenas tardes muchachos, bienvenidos a la clase de creación de algoritmos y diagramas de flujo. En esta ocasión les voy a explicar lo que les había dejado como actividad, ¿sí? Que eran la creación de algoritmos y diagramas de flujo. Para comenzar, ¿qué son los algoritmos? ¿Para qué nos sirven? Pues nos sirven para dar la solución a un problema mediante instrucciones definidas y concretas. Las partes son entrada, proceso y salida, que en clases anteriores ya lo habíamos visto en unas diapositivas. Las fases para la creación de un algoritmo son el análisis, en donde se determina el problema a resolver, el diseño, que es la elaboración del algoritmo, o sea, los pasos que se van a realizar, para poder realizar el algoritmo. Y la prueba es la comparación del resultado. La comparación del resultado es más que nada de acuerdo a las entradas que nosotros hicimos en el algoritmo, que son por ejemplo todo lo que vamos a ocupar para para determinar que nuestro algoritmo resuelve el problema que tenemos planteado. Debemos de determinar que la salida sea la que nosotros hemos considerado la correcta. De esa manera estamos comprobando que el resultado pasó la prueba de nuestro algoritmo. ¿Qué herramientas puedo utilizar para expresar un algoritmo? Bueno, pues como habíamos visto en clases anteriores, podemos utilizar un diagrama de flujo, un diagrama de NS o el pseudocódigo. Nosotros ahorita estamos implementando lo que es el diagrama de flujo. Más adelante vamos a implementar lo que es el pseudocódigo. El diagrama de NS no lo vamos a ocupar porque por eso estamos ocupando el diagrama de flujo, ¿sí? Por ahí el pseudocódigo ya es un paso y es prácticamente un paso en el software de programación y un paso en la libreta, ¿sí? Por así decirlo. Por eso debemos de tener bien entendido todos y cada uno de los conceptos de la creación de algoritmos. Por ahí les dejé este ejemplo en estas diapositivas para que ustedes se vayan guiando de cómo se van a hacer las actividades. En este ejemplo nosotros queremos resolver un problema porque en la casa de Luis se encuentra fundido un foco, ¿sí? El primer paso que nosotros vamos a hacer es que tenemos que ver cuál es el problema que vamos a resolver, ¿sí? Bueno, pues el primer paso, como habíamos dicho, es el análisis. El análisis va a consistir en ¿qué? El análisis va a consistir en que nosotros vamos a determinar el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene Luis? Que tiene un foco fundido y necesita cambiarlo, ¿sí? Para que tenga luz dentro de su sala. El paso 2 es el diseño. En este paso vamos a realizar el algoritmo, ¿sí? O sea, los pasos que debe de seguir Luis para llegar a solucionar el problema. Aquí les muestro el algoritmo. El algoritmo es más que nada los pasos que requiere Luis para realizar el cambio del foco que está fundido. Bueno, el primer paso que planteamos es comprar un foco de repuesto, retirar el foco fundido y colocar el foco nuevo. La explicación, como aquí se los puedo mostrar, es que solamente utilizamos 3 instrucciones simples para realizar el cambio de un foco y con esto tenemos terminado nuestro algoritmo para solucionar el problema, ¿sí? Primero compramos el foco de repuesto, luego retiran el foco fundido y al final el foco nuevo. Este es un posible diagrama que se pudo haber hecho, ¿sí? Otro posible algoritmo para solucionar el mismo problema que tiene Luis es realizarlo de otra manera, pero ahora realizando comprobaciones y bifurcaciones. Las bifurcaciones son
la toma de decisiones. Si se cumple una opción, entonces continúa. Si no, entonces tiene que regresar al principio para comprobar que existan todos los elementos y continuar el proceso. En este caso yo modifiqué el primer paso. En vez de mandar directamente a Luis a comprar un foco de repuesto, le pedí como primera opción a Luis comprobar si hay foco de repuesto. En la segunda opción la modifiqué de la misma manera. Ya no le dije a Luis que retirara el foco fundido como lo había hecho en el primer algoritmo, sino que ahora le dije que en caso de que haya, sustituir el foco fundido por el nuevo. Y el paso 3 también se modificó, en el cual no le digo directamente que a Luis que coloque el foco nuevo como lo hice en el algoritmo anterior, sino que ahora lo que se hace es que si no hay foco de repuesto, ir a comprar uno nuevo y cambiar el foco fundido por el nuevo, ¿sí? Y aquí la explicación: en este algoritmo se realizan 3 pasos de igual manera, pero sin embargo se usa una comparación para determinar 2 casos. Si hay foco, realizar el cambio; si no hay, comprar y realizar el cambio, ¿sí? Entonces hasta ahí solamente hemos creado el algoritmo para la solución de este ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo para crear un algoritmo, pero ahora con el problema que tiene Pedro. Dice que Pedro se encuentra nervioso porque en su casa habrá una reunión con los ejecutivos de la empresa donde trabaja, y su esposa no estará en casa para apoyarlo con la preparación del café, ya que los ejecutivos de la empresa son amantes del café. Nos piden crear un algoritmo para que Pedro pueda preparar un café, ¿sí? Prácticamente aquí vemos que prácticamente son varias tazas, no solamente una taza, porque son ejecutivos, no sabemos cuánto. Bueno, el primer paso que hacemos es realizar el análisis. En este caso vamos a determinar el problema que es para preparar un café, ¿sí? Ya hice el análisis, ahora me voy a la creación del algoritmo. El algoritmo que vamos a hacer es, en primera instancia, tomar la cafetera, llenar de agua el depósito de la cafetera, colocar filtro y verter un poco de café granulado, colocar en su base la taza recolectora de café, enchufar y encender la cafetera, esperar unos minutos hasta que la taza recolectora se llene con café, y por último servir en tazas y poner azúcar al gusto, ¿sí? Con eso hemos finalizado la solución del problema que tiene Luis mediante un algoritmo. Si nos damos cuenta, tanto en el primer ejemplo como en este ejemplo, siempre adicionamos el inicio y el final y las instrucciones que se van a realizar de inicio a fin, ¿sí? Y aquí en la breve observación que tengo aquí, les comento que con esto hemos ayudado a Pedro para preparar café y no quedar mal ante los ejecutivos. Ahora, la creación del diagrama de flujo. ¿Qué son los diagramas de flujo? Los diagramas de flujo son representaciones gráficas de secuencias de pasos a realizar. Cada operación se representa mediante un símbolo normalizado. ¿Para qué sirven los diagramas de flujo? Los diagramas de flujo sirven para describir los algoritmos. Suelen ser usados solo para representar algoritmos pequeños, ya que abarcan mucho espacio. Hasta aquí nosotros hemos llegado para empezar a crear nuestros diagramas de flujo en base a los algoritmos que ya creamos tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2. El inicio y el fin del algoritmo, estos ya son símbolos de un diagrama de flujo. El inicio y el fin va a ser un rectángulo con las puntas recortadas circulares que van a indicar el inicio y también se pueden usar para indicar el final del programa.
La lectura y escritura son los datos que el programa necesita o genera, que pueden ser de lectura o de escritura. El proceso, conjunto de instrucciones secuenciales, que lo vamos a representar con un triángulo. El anterior se representa con una lectura o escritura, con un rombo. La de decisión es una bifurcación en el flujo del algoritmo en base a que se verifique o no cierta condición. Aquí lo que se usa es un romboide. Sí, un romboide. Un rombo creo que es. Los extremos, el primero va conectado hacia un proceso o hacia alguna lectura o escritura, y el segundo y otro extremo va conectado de nueva cuenta si se repite en el proceso, y si no se repite, entonces va directamente al final o hacia una escritura o una nueva lectura, dependiendo cuál sea el caso del diagrama de flujo. La representación de algoritmo en un diagrama de flujo. Para la creación del diagrama de flujo necesitamos primeramente planificar. Esta fase se lleva a cabo estableciendo lo más claramente posible la finalidad de cada etapa. Que en primera instancia lo que debemos de hacer es verificar qué datos necesita de entrada. Después, en base a esos mismos datos, qué vamos a obtener de salida. Y el último, los algoritmos que se utilizarán. Con el siguiente ejemplo vamos a ver esos tres pasos. Para empezar, nosotros ya tenemos planificado en base a nuestro algoritmo que ya tenemos creado. Solamente nos hace falta los datos de entrada. Para este dato de entrada nosotros vamos a necesitar de un foco nuevo. Si se dan cuenta, esta entrada o lectura, que mayormente se le llama en el diagrama de flujo, no está incluido dentro del algoritmo. Es algo extra y propio de los diagramas de flujo. Después de haber definido nuestras entradas, nosotros vamos a empezar a escribir nuestro algoritmo, ¿sí? Que en realidad son todos los pasos que vamos a ir ocupando en nuestro diagrama de flujo. Si se dan cuenta, comprar un foco de repuesto es este paso. Retirar el foco de fundido es este otro paso. Y colocar el foco nuevo es este paso. Este paso y este paso fue lo que nosotros adicionamos en este diagrama de flujo. El foco nuevo, que fue la entrada, y la salida, que fue de tener luz en la sala. Y con eso hemos terminado nuestro diagrama de flujo. No nos olvidemos que siempre dentro de un diagrama de flujo y dentro de un algoritmo tenemos el inicio. Aquí de este lado del algoritmo tengo el inicio, y de este lado también del inicio del diagrama de flujo. Aquí tengo el fin en el algoritmo, y aquí tengo fin en el diagrama de flujo, ¿sí? Aquí en breve explicación que les coloco, como pueden observar, hemos colocado un dato de entrada que en el diagrama le denominamos foco nuevo. El dato de salida que necesitamos es luz en la sala, que de igual forma la agregamos antes de que se finalice el diagrama. Para el ejemplo 2, nosotros podemos observar el algoritmo que define el tamaño y el tipo de diagrama que se realizará. Sin embargo, el algoritmo siempre tiene que finalizar resolviendo el problema. En esta observación lo que vamos a hacer es, ahora sí, que realizar el diagrama del segundo algoritmo que creamos de la misma forma, para comprobar si hay un foco de repuesto. En caso de que haya, sustituir el foco fundido por el nuevo.
Si no hay foco de repuesto, ir a comprar uno nuevo y cambiar el foco fundido por el nuevo. Su diagrama sería el siguiente: el inicio, que es de entrada, lo que tenemos que poner siempre. Luego el foco fundido, el foco nuevo, que es el que vamos que va a ser nuestra entrada. Luego venimos con las comprobaciones. Aquí, si se dan cuenta, está incluido comprobar si hay foco de repuesto, y en caso de que haya y en caso de que no haya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? El programa inicia y necesita un foco nuevo. Se va a uno de los procesos y dice: si hay foco, entonces vamos al siguiente proceso, que es sustituir foco fundido por el nuevo. Y termina con la salida de que habrá luz en la sala. Y luego otra opción sería de que si no hay foco, entonces el programa tendría que regresar para comprobar nuevamente si hay foco. Si el usuario no ingresa este dato de foco nuevo, el programa se va a estar repitiendo hasta que encuentre si hay el foco nuevo y pueda continuar el programa hasta terminar. Por esa misma razón yo puse este rombo como manera de comprobación, que si hay foco, entonces continúa el programa. Si no hay foco, entonces regresa nuevamente al principio y verifica. Y hasta que no encuentre un foco nuevo, entonces el programa se va a dejar de repetir y va a continuar su proceso hasta llegar al final. El siguiente diagrama de flujo es del ejemplo número 2. Es un ejemplo de un diagrama secuencial. ¿Sí? Solamente adicionamos los datos que necesitamos de entrada. Necesitamos una cafetera, café, agua, filtro, tazas y azúcar. Estos son nuestras entradas. ¿Sí? Nuestra salida, pues lo que vamos a obtener de todo eso es una taza de café, que es la que aparece aquí. Tazas de café. Bueno, para empezar, pues tenemos que agregar nuestras entradas. Entrada, la cafetera, el café, el agua, el filtro, las tazas y el azúcar. Y la salida, pues las tazas de café. Teniendo todas nuestras entradas, nosotros vamos a empezar por el algoritmo. Tomar la cafetera, llenar agua del depósito, colocar y verter un poco de café granulado, colocar en base la taza recolectora de café, enchufar y encender la cafetera, esperar unos minutos hasta que la taza recolectora se llene de café y finalizar en servir las tazas y agregar azúcar al gusto. Si se dan cuenta, son los pasos del algoritmo que ya habíamos creado, y la salida que vamos a obtener es las tazas de café, y finalizamos nuestro problema. Pero ¿qué pasa cuando nosotros creamos un algoritmo que puede repetirse n veces? Pues lo que podemos hacer es modificar el algoritmo. En primera instancia nos marcan que comprobemos si hay café y azúcar. ¿Sí? Si hay café y azúcar, esta comprobación lo vamos a hacer aquí. Nuestras entradas ya lo tenemos definido: café, azúcar, agua, cafetera, tazas, filtro, que es lo que nosotros necesitamos para producir las tazas de café que requiere Pedro para los ejecutivos que van a llegar a su casa. Luego, aquí mismo se determina
si hay café, llenar de agua el depósito. Eso se hace aquí. Y si no hay, esto mismo, en caso contrario, esto mismo tomaría este rumbo, ¿sí? Entonces, si tengo todos los elementos, yo sigo con mi proceso. Llenar el agua depósito, colocar filtro y verter, llenar de agua el depósito de la cafetera, que es este paso. Luego colocar el filtro, que es este paso, ahí me había equivocado. De ahí colocar en su base la taza recolectora de café, enchufar y encender la cafetera, esperar unos minutos hasta que la taza recolectora se llene con café y al final servir y poner azúcar al gusto. Aquí la salida, la que voy a obtener, que no la puse aquí pero la voy a poner ahora, es la salida, que va a ser la tazas de café. Las voy a agregar, las voy a solamente a poner como de manera simplificada. Y aquí ya debo de tener el fin, entonces agrego una flecha aquí y coloco el fin también. ¿Sí? Y con esto ya habré terminado mi diagrama de flujo. Ok, ¿cómo se lee el diagrama de flujo? De inicio necesito café, azúcar, agua, cafetera, tazas y filtro. Si hay café, entonces voy a continuar, pero también necesito ver si hay azúcar. Para poder continuar se tienen que cumplir estas dos opciones, ¿sí? Si una de ellas no se cumple, el programa va a regresar al principio hasta que encuentre ambas y pueda continuar su proceso. Si no hay una de estas dos opciones que marcan aquí, el programa siempre se va a estar repitiendo al principio. ¿Por qué? Porque no va a encontrar ese dato para poder continuar con el recorrido a los siguientes pasos, ¿sí? Entonces, esto sería ya nuestro diagrama de haber creado en base a un diagrama secuencial. Ahora lo construimos a un diagrama de forma repetitiva. Y con esto creo que ya les debió de quedar claro cómo se van a hacer los diagramas de los que ya tenemos ahora creados, que son secuenciales. Los vamos a pasar a diagramas que son repetitivos. Eso va a ser a partir de ahora que vamos a empezar a trabajar para crear nuestros diagramas. Bueno, muchachos, pues eso fue todo por el día de hoy. Espero tengan una excelente tarde y hasta la próxima.